Tardes con todos. Mi nombre es Ángel Méndez. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte, estudio Ingeniería Automotriz y hoy les voy a hablar de la gestión preventiva de riesgos laborales en la industria automotriz. ¿Qué es la prevención de riesgos laborales? Se entiende por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. A continuación les voy a hablar de unos métodos para la identificación de riesgos laborales. Valoración simplificada o método ABC. Consiste en clasificar los riesgos conforme a un único parámetro previa identificación de los riesgos, tomando en cuenta el posible daño por la unidad de tiempo. Así de esta manera se los puede clasificar en A, B y C. ¿Qué serían los A? Los A serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar muertes, lesiones muy graves con discapacidad permanente o pérdida de bienes. Los B serían aquellos riesgos cuya actualización podrían causar lesiones graves con baja o daños a la propiedad. Y los C serían aquellos riesgos cuya actualización podrían causar lesiones breves o daños a la propiedad muy bajos. Eh, Este sería otro método que sería el método binario. El método binario se basa en dos factores que son la probabilidad y la consecuencia del daño para la valorización del riesgo. Eh, Como primer paso, la identificación de los peligros para el análisis de riesgo en base a las siguientes preguntas. Para este método seguimos una secuencia de pasos. El primer paso sería hacer estas siguientes preguntas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo se ocurrió el daño? El siguiente paso sería considerar la estimación del riesgo acorde a la severidad de los daños, siendo los siguientes los niveles establecidos. A. Ligeramente dañino. B. Dañino. Y C. Extremadamente dañino. El paso final del método sería considerar la probabilidad de que ocurra el daño valorándose de la siguiente manera. A. Probabilidad muy alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. B. Probabilidad media. El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y C. Probabilidad baja. El daño ocurrirá raras veces. De esta manera nos podemos localizar en esta tabla que es probabilidad consecuencia y fijarnos, posicionarnos en donde podamos ser. Por ejemplo, si es una probabilidad media, nos podemos y es poco dañino, puede ser un riesgo moderado. De esta manera funciona el método binario. La protección de máquinas frente a peligros mecánicos, ya que si estamos trabajando en un taller, tenemos varios peligros mecánicos. Entonces, ¿qué consideramos un peligro mecánico? El peligro mecánico es generado por partes o piezas de la máquina. Está condicionado fundamentalmente por su forma, aristas, cortantes, agudas, su posición relativa, zonas 22 de atrapamiento, su masa y estabilidad, energía potencial, su velocidad y masa, energía cinética, su resistencia mecánica a la ruptura o deformación y su acumulación de energía por muelles o depósitos de presión. Claramente existen otros peligros relacionados con la naturaleza de las máquinas, que son como riesgos de resbalones o pérdidas de equilibrio o relativos a la manutención, ya sea por la propia máquina o por sus piezas. Bueno, en este caso que estamos refiriéndonos a las máquinas, aquí es muy fundamental los resguardos. Los resguardos es un método de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o sus miembros al punto o zona de peligro de la máquina. Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera de material. Dependiendo su forma, el resguardo puede ser denominado carcasa, cubierta, pantalla, etc. En nuestro medio coloquial, en las mecánicas, a veces nosotros nos saltamos este paso, por ejemplo, en el caso de tener una moladora.
¿qué hacemos? Cogemos y le sacamos la carcasa de protección ¿por qué? Porque según eso dificulta nuestro trabajo. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos aumentando el riesgo que vamos a tener de sufrir un accidente o cualquier tipo de suceso imprevisto. Bueno, en control de riesgo. El control de riesgo es el resultado de una evaluación de riesgos. Debe servir para hacer un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgo. Es necesario contar con un buen procedimiento para la planificación y la implementación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. Bueno, para la identificación de riesgos y la valorización de riesgos, tenemos unos pasos a seguir para mejorar la identificación de peligros y criterios para la identificación de la mejor práctica. En el marco de la gestión de riesgo de seguridad y salud ocupacional, ofrecemos un modelo claro y conciso para gestionar del riesgo de seguridad y la salud ocupacional, de su proceso y sus componentes. Bueno, tenemos unos pasos a seguir. Como primer paso sería definir el instrumento para recolectar la información, una herramienta donde registre la información para identificación de los peligros y valorización de los riesgos. Como segundo, clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Preparar una lista de procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. Esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. Como tercer paso, identificar los peligros, incluir todos aquellos peligros relacionados con cada actividad laboral, considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. Como cuarto paso, identificar los controles existentes, relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. También tenemos la valorización de los riesgos. Igual tenemos unos pasos a seguir. Evaluar el riesgo. Calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y la consecuencia de que estos controles fallen. Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. Y como último paso sería definir si el riesgo es aceptable, determinar la aceptabilidad de los riesgos y reducir si los controles de seguridad existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requerimientos legales. Y como recomendaciones que se les daría, sería implementar con criterio técnico mecanismos de control que permitan minimizar los accidentes de trabajo. Para realizar adquisiciones nuevas de maquinaria o reposición de la existente, considerar los riesgos identificados y evaluados para evitar el incremento de nuevos riesgos al proceso productivo. También tendríamos planificar y ejecutar reuniones de trabajo periódicas de manera que todo el personal conozca las actividades que en materia de seguridad se van desarrollando. Y por último, como última recomendación sería procurar que los mantenimientos sean normalmente preventivos, evitando la ejecución de tareas emergentes para llevar implícitas acciones inseguras. Eso sería todo. Muchas gracias.